saludamos a Milagros Fagiani, que nos va a dar una mano para tratar de entender lo que está pasando con la consultora 427, allí justamente produciéndonos un análisis. ¿Cómo estás, Milagro? Buenas noches, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Milagros. Hola. Hola Pablo, hola Marina, un gusto estar con ustedes conversando. La verdad es que es un día sin duda histórico para la política argentina, con un precedente nuevo y con mucho para analizar. Me parece que tenemos desde ese lado un escenario que a todos los que hacemos consultoría política también nos abre muchas puertas de cómo se va a reacomodar el peronismo frente a esta decisión y cuáles van a ser las nuevas dinámicas del poder con Cristina presa en su casa y cómo a razón de eso se van a ir reacomodando los actores, ¿no? Bueno, con banderas tradicionales del peronismo, digámoslo, ya tiene una retórica sobre eso, sobre la proscripción que sufrió el propio Perón, con lo cual parecen estar logrando, lo decía recién Luis Juez, una centralidad que no tenían como oposición, porque no hacía otra cosa que dar tropezones el peronismo en este marco, y ahora quizá esto logra generar una fila, ¿no? Sin dudas logra reactivar emocionalmente nuevamente algo de la mística del peronismo que, como decían recién, estaba perdida y vuelve a refundarse. Ahora, me parece que es un discurso que apunta principalmente al núcleo duro y que mientras tanto hay un gran porcentaje de la sociedad que no se siente interpelada por eso. El discurso que dio Cristina Kirchner hace un rato es un discurso que habla sobre el pasado, pero que poco puede acompañar hacia el futuro y proponer y motivar y conducir hacia el futuro al resto de la sociedad. Hay una parte de la sociedad que hoy festeja lo que está pasando y hay una parte de la sociedad que hoy no se siente interpelada en lo absoluto por esto que está diciendo Cristina o lo que están diciendo incluso en contra de Cristina. Entonces me parece que el desafío es cómo vuelve a crear una narrativa que más allá de motivar a los propios, el peronismo pueda disputar poder nuevamente, que es lo que le está faltando. Bueno, siguiendo un poco lo que decía Pablo, la analogía también con Puerta de Hierro, la quinta en Madrid de Perón, donde tenía los encuentros con militares, con sindicalistas, mientras estaba exiliado. ¿Qué rol puede jugar Cristina aún cumpliendo una prisión, Milagros? Sin dudas, Cristina, incluso sin ocupar un cargo, incluso sin ir por una candidatura, era una figura que era importante en el armado del peronismo. ¿A qué me refiero con esto? Las listas que se armaron para las elecciones de Jujuy, de Corrientes, de Santiago del Estero, de Santa Fe, no es exenta Cristina de lo que está sucediendo. Entonces es una figura que políticamente movía las fichas. Me parece que eso lo puede hacer desde su casa. El tema es que si frente a esto el peronismo no mantiene su discurso de unidad, sino que los liderazgos emergentes empiezan a fortalecerse, se abre también una discusión de qué va a pasar. A mí me parece que más que por la prescripción, por la condena de Cristina, sí, más que por la condena de Cristina, el peronismo se debería preocupar por la falta y la orfandad de liderazgos políticos que está teniendo en este momento. Porque si Cristina, que es una figura con una alta imagen negativa, está siendo la principal reordenadora y conductora del espacio, ¿cómo se hace para construir poder? Que eso es lo que le está faltando en definitiva y que no creo que sea algo que se resuelva con la condena de hoy por sí misma. Aimé Aminahuel también es politóloga y desde la cuna del kirchnerismo la saludamos para que se sume a esta charla. Sí, de Santa Cruz, la estamos viendo allí. Aimé, muy buenas noches, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿se escucha bien por allí? ¿Cómo están? Sí, ¿Cómo va Milagros también? Muy bien, muy bien. Te sumamos a la charla que estamos teniendo con Milagros. Bueno, ¿qué pasa por allí, además de tu opinión respecto a lo que ha ocurrido? ¿Cómo está la gente? Allí también una división histórica, ¿no?, entre los que están a favor y en contra, que se sienten parte y no del kirchnerismo. Sí, bueno, el peronismo movilizado, por supuesto, estamos hablando al menos a nivel nacional y en lo que se corresponde también con aquellos justicialismos que están encolumnados detrás del justicialismo nacional. Hay una movilización, pero también hay tal vez una reemergencia, una memoria histórica del peronismo, ¿no? Es un partido político que, al igual que el radicalismo, son partidos que han sido proscriptos a lo largo del siglo XX, ¿no? Esto de que tal vez utilizan las causas judiciales para impedir cierta voluntad popular que muchas veces es sintetizada a través de líderes históricos, no es algo nuevo en la Argentina. El golpe de Estado de la década del 30
trajo consigo también causas judiciales con nada más y nada menos que Hipólito Yrigoyen. O, sin ir más lejos, obviamente el golpe de Estado del 55, que trajo consigo la proscripción de Juan Domingo Perón, o por ejemplo el golpe de Estado a Arturo Umberto Illia. Ese golpe de Estado también, que es poco recordado, es un golpe de Estado que también trajo consigo luego acusaciones de corrupción. Entonces, de repente lo que se ve es una especie de constante en la historia argentina, una cuestión cíclica de la utilización de causas judiciales para impedir, vuelvo a insistir, la voluntad popular que muchas veces en la historia argentina se sintetiza a través de grandes liderazgos. Porque cuando uno mira, por ejemplo, el caso del expediente, de esta última causa contra Cristina Fernández de Kirchner, no hay una prueba directa, no hay dolo, no hay participación alguna, ni siquiera hay una descripción clara. Cuando uno ve, por ejemplo, que la auditoría que había hecho Javier Iguacel, funcionario de Mauricio Macri, respecto a la obra pública en Santa Cruz, y de repente esa auditoría había salido negativa, es decir, que no había sobreprecio en las obras, uno cuando observa las características de ese fallo, estamos hablando de una causa de 1.500 fojas, ¿no? Y vemos que la Corte Suprema de Justicia falla a una semana de anunciar la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner. Por supuesto, lo que uno ve es un cronograma electoral que va casi de la mano de un cronograma judicial. Entonces yo siempre apelo por allí como profesor a un sentido crítico también, digo, más allá del análisis político, más allá de muchas cosas, un sentido crítico social, ¿no? Por lo menos nos lleva a cuestionar críticamente, además observar que la Corte Suprema de Justicia no estudia el expediente, no se expide respecto al expediente. Entonces a mí eso me genera al menos una sospecha, ¿no? Y que es un poco lo que quería explicitar. Así que sí, en estas horas el peronismo está, por supuesto, totalmente movilizado en esta apelación a la memoria histórica, ¿no? De las proscripciones a los líderes populares, que han sido del radicalismo y que han sido del peronismo, pero que han sido víctimas en el siglo XX, se ve muy claro, de golpes de Estado que luego vienen acompañados, por supuesto, de violencia mediática, de causas judiciales que luego no terminan en la nada. Normalmente los juicios a la administración pública son complejos porque, lo que decía allí la periodista, es difícil demostrar las responsabilidades últimas. Algo parecido sucedió en el caso de Dilma Rousseff en Brasil, y finalmente terminan dilucidando la inocencia de Dilma una vez de que ya la proscribieron electoralmente. Entonces, bueno, estamos frente a un caso muy claro, como vienen diciendo muchos analistas, pero también la academia viene estudiando con mucha atención este fenómeno del lawfare en América Latina. Bueno, porque hay otros sectores, por ejemplo el presidente Javier Milei, que inscribe esto en el correcto funcionamiento de los poderes de la República. Vos, por lo menos, Aimé, decís que es todo lo contrario, es algo que debería llamar la atención del funcionamiento y de la institucionalidad en Argentina. Sí, totalmente es desigual. Cuando uno mira, por ejemplo, ¿cuándo nos damos cuenta que esta causa es una causa, por lo menos que se crea a través de un expediente paralelo, ¿no? Que no aparecen en las 1.500 fojas que menciono? Cuando uno mira, por ejemplo, que las escuchas ilegales, que fue una causa que tuvo Mauricio Macri por las escuchas ilegales a los familiares de Lara San Juan, lo terminan absorbiendo Macri, ¿saben por qué? Porque dicen que él no podía tener el control último de lo que acontecía de sus funcionarios. Entonces, si terminan absorbiendo a Mauricio Macri por eso, y el argumento, aunque se ha comprobado a través de pericias, etcétera, que la obra pública en Santa Cruz no tuvo sobreprecio, etcétera, pero si a Mauricio Macri lo absorben por eso y a Cristina Fernández de Kirchner la están condenando por lo mismo, bueno, yo por lo menos veo una vara judicial bastante cuestionable a nivel político, ¿no? Lo que estamos viendo es que la Corte Suprema de Justicia, muy por lejos de funcionar correctamente, en realidad funciona correctamente, complementaria, conmutativa a los intereses de los grupos concentrados de la economía argentina, porque han juzgado los principales causantes de crisis económica y de violencia política en nuestro país. Por ejemplo, los empresarios cómplices durante la última dictadura cívico-militar, por ejemplo, de la Rúa, por ejemplo, Carlos Saúl Menem, y puedo seguir mencionando muchos apellidos costosos a la historia argentina, y vemos de repente que en una causa, te vuelvo a insistir con los pormenores de la causa, que yo invito a leerla, ¿no? Es una causa que ni siquiera hay una descripción clara del hecho posible. No te estamos escuchando bien. Tiene que generar un pensamiento crítico. Se está cortando un poco la comunicación. Gracias por tu tiempo, pero se está entrecortando, no es buena la calidad. Gracias por estar con nosotros, lo mismo Milagro. Ha sido muy interesante escucharlas a los dos. Un placer. Gracias, saludos, Milagro, nos vemos, hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. No puede organizarse. Y tan es así